Más solo que nunca. Así está el presidente de Venezuela tras las últimas medidas de excepción que ha instaurado para ampliar sus poderes y para intentar impedir a toda costa que se realice un referendo revocatorio en su contra. Desde la vecina Colombia, pasando por España, por la Unión Europea, por los Estados Unidos, como no. Y sin embargo, el ejemplo más claro lo ha dado la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por primera vez en la historia del organismo, su máximo representante le advierte tan seriamente, y en los términos que lo hizo, a uno de sus socios, de las consecuencias en caso de no cambiar de rumbo. Ocurre en medio de una máxima tensión en las calles de Caracas. Son las manifestaciones pacíficas con las que la oposición intenta la salida anticipada de Nicolás Maduro del poder. Pero el presidente se resiste y ha decretado el estado de emergencia militar y económica para afianzar lo que llama su nueva estrategia contra la crisis, contra la guerra económica provocada por la clase empresarial y por los enemigos del pueblo, en sus palabras. La escasez, la precariedad, la criminalidad aumenta, la hostilidad en las calles, mientras muchos más se preguntan si se halla Venezuela al borde de un estallido social. El gobierno de Maduro parece desmoronarse y la gran pregunta es si lo tiene que hacer todo el país junto a él. Lo vamos a hablar en esta edición de Cuadriga. Les agradecemos su sintonía. En esta ocasión nos acompañan 3 invitados. Comenzamos inmediatamente por el primero, Manuel Silva Ferrer, docente e investigador venezolano del Instituto de América Latina de la Universidad de Berlín y del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Para Manuel, Venezuela vive el fin de otro ciclo del Estado mágico. Gema Casadeval, periodista española de la agencia EFE en Berlín y especialista en mediación de conflictos, ha sido observadora electoral en países como Colombia, Bolivia y Perú. Gema cree que un estallido social sería la expresión radical del fracaso de la política. Y Peter Schumann, periodista alemán independiente de radio, de televisión, de amplia experiencia en la cobertura de temas latinoamericanos para medios alemanes. El escenario que dice ver Peter es tenebroso: implosión del régimen y o explosión social. Muchas gracias a ustedes por sintonizar Cuadriga y gracias a ti, Manuel, que te toca lo especial el tema como venezolano, a ti, Peter, y Gema, por abordar esta situación. Yo quiero en primer lugar partir preguntándote a ti, Gema, por tu experiencia como observadora electoral con la OEA. ¿Qué opinión te merecen los términos de la carta de Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, a Maduro? Están de alguna manera en la línea de Almagro. Almagro, desde el principio, desde que asumió el cargo, demostró que él no iba a ser insulso, como se llamaba insulsa, sino que iba a ser un secretario general bastante más incisivo. Esto ya lo demostró, por ejemplo, en las últimas elecciones en Perú, donde de alguna manera creó bastante desconcierto también entre la gente que estaba observando por la organización, cuando, digamos, criticó claramente el funcionamiento de las autoridades electorales en Perú. Es decir, él es más directo. Él, de alguna manera, demuestra estar en la línea de quien fue su jefe, como comentábamos antes, es decir, de Pepe Mújica. Algo aprendió de él y en ese lenguaje claro también de alguna manera se evidencia que la vieja diplomacia, lo de simplemente aquí nadie dice nada, aquí todos somos miembros, aquí todos somos socios, esto ha pasado. Tiene un lenguaje directo, él no esconde su pensamiento, pero él dice 2 cosas, lo llama mentiroso concretamente y utiliza la palabra dictadorzuelo. Dictadorzuelo, sí, exactamente, que no tiene un punto de diminutivo cariñoso, sino despectivo. Eso está muy claro, sí, o sea, es un lenguaje incisivo porque marca una nueva dinámica también en la organización y también un aislamiento de Maduro que antes no existía. Yo quiero citar solamente un párrafo de esta carta que hizo el señor Luis Almagro a Maduro. Dice: yo no soy mentiroso, pero tú sí lo eres. Presidente, traicionas a tu pueblo, a tu supuesta ideología con las diatribas sin contenidos. Eres traidor, dice Almagro, de la ética de la política con sus mentiras y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterse al escrutinio de tu pueblo. Manuel, le dice Almagro concretamente a Maduro que no solamente acepte el escrutinio de su pueblo, que acepte el revocatorio, ¿no?, concretamente, sino también que acepte, en este caso, la más probable salida anticipada de su mandato. Sí, bueno, hay que decir que ese lenguaje de Almagro es también resultado de una carta que le envía Nicolás Maduro y en el cual el lenguaje es todavía muchísimo más agresivo, más violento y mucho más grosero, que es el lenguaje al que nos hemos acostumbrado en los últimos 15 años, cómo juegan las cartas y cómo juega en la política el gobierno chavista. Antes con Chávez, con mucho carisma y gran dotes para el entretenimiento, y ahora con Maduro. O sea, ¿a ti te gustaron los términos de la carta de Almagro? No, no es que me gustaran o no, pero digo que responden a una línea, a una discusión que el chavismo plantea
plantea a ese nivel y para el cual a veces la diplomacia suele ser muy paciente, muy paciente, muy paciente y como bien decía Gemma, Almagro parece que no va a tener esta paciencia. Incluso, bueno, hay que advertir que luego la canciller venezolana llama a Almagro escoria. Es decir, en este tipo de términos es que se mueve y agente de la CIA, ¿no? Entonces, esa es la dinámica y del diálogo en el que bueno, pero conocemos quién es Maduro, conocemos su lenguaje también de sus ministros, pero de pronto llama la atención que sea el secretario general de la OEA, después de Insulza, José Miguel Insulza, el diplomático ante todo, ver este cambio realmente llama la atención y saca titulares. Peter Schuman, te pregunto a ti, este es el momento, con esta carta de la OEA, es el momento de presionar internacionalmente a este nivel a Venezuela, por ejemplo, llamando a un consejo urgente de ministros de la OEA, por ejemplo, aplicándole la Carta Democrática a Maduro? Bueno, probablemente no es el tono más diplomático, pero me parece un tono absolutamente necesario que un alto funcionario, un alto político de las Américas toma una posición y habla francamente de qué se trata. Yo puedo subrayar cualquier palabra, cualquier frase en esta carta, que es un documento histórico, creo, porque no conozco ningún otro documento de un político que trataba un presidente de otro país de esta manera. Pero como tú dijiste, es realmente una respuesta coherente al estilo de Maduro, a este estilo realmente crucero, cada día más crucero, y por eso creo que es una respuesta totalmente coherente. Muy bien, Peter. Lo que se viene ahora después de esta carta, uno puede de alguna manera pensar que lo que se viene ahora de parte de Almagro concretamente es ese llamado de urgencia, o a lo mejor a esos socios de la OEA, y la aplicación de la Carta Democrática, porque él dice, estoy preparando un informe con toda la situación de Venezuela y ya adelanta que no es nada alentador. ¿Veremos eso? ¿Te parece que ha llegado la hora de que todos lo que ha llegado tal vez la hora es de mediaciones de verdad? Es decir, llevamos ya mucho tiempo con autoproclamados mediadores que van a Venezuela diciendo que van a mediar, pero en realidad están representando, pues en el caso de Felipe González, a la oposición, en el caso después en las elecciones parlamentarias de Zapatero, cuando fue en ese momento, en la parte de UNASUR. O sea, las mediaciones que no tienen la confianza de las dos partes no son mediaciones y no sirven para nada. Hay que pero aplicar, estoy hablando no de las mediaciones, estoy hablando de los socios de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, es decir, de la cosa todavía dentro del campo de americano. Si veremos, Gemma Casadeval, si veremos en este caso que este secretario Almagro convoque de urgencia a ese gabinete y finalmente le aplique la Carta Democrática con la consecuencia mayor, que sería la salida de Venezuela de la OEA. A ver, la salida de Venezuela de la OEA es posible que sea de momento solo un arma de presión. Es decir, esta aplicación, esta solicitud de aplicar la Carta Democrática no es nueva. Esto ya ha existido, ha venido de otras veces, ha habido muchas voces que lo han pedido, hasta ahora se ha detenido. Ahora, por parte de Almagro hay una iniciativa desde dentro de la OEA. Si eso llega a ocurrir, no sé qué pasaría con Venezuela, efectivamente. Ahí se desmorona todo el engranaje, porque ahí tampoco creo que UNASUR siguiera respaldando a la Venezuela de Maduro. Hablando de respaldo, hay alguien que públicamente siga respaldando a Maduro. Sacaba titulares también esta reciente declaración del presidente, el expresidente uruguayo Pepe Mujica, José Mujica, allá en Buenos Aires, que decía, está loco como una cabra. O sea, Mujica dice ahora públicamente lo que, por ejemplo, me dijo a mí en privado allá en Montevideo cuando tuve la oportunidad de hablar. ¿Es Mujica el insigne de la izquierda latinoamericana, también más romántica, por así decirlo? ¿Hay alguien quien públicamente defiende la legitimidad, ojo, eso es lo que estoy preguntando, la legitimidad del gobierno de Maduro? Ahora mismo Maduro es, además de una tragedia para el pueblo venezolano, un gran problema para las izquierdas, o lo que queda de las izquierdas en América Latina. Es decir, ahora mismo estar cerca de Maduro es casi ponerse la soga al cuello, y esto lo estamos viendo también incluso más lejos de América Latina en España, ¿no? Ahora mismo los Podemos están haciendo una especie de distanciamiento express del madurismo. Pablo Iglesias. Sí, Podemos. La semana que viene va a estar en Caracas Albert Rivera, el representante de Ciudadanos, que es... ¿Qué hace Albert Rivera en Albert Rivera es exactamente lo contrario, es lo que es la llamada nueva derecha española, ¿no? O nuevos liberales, entre liberales y derecha española, que de alguna manera va allí a hacer su propia campaña política. Tenemos elecciones en España el 26 de junio. De Leopoldo López, porque y vamos a demostrar que vamos a tratar de desvalijar a los otros, a los de Podemos. Por eso te digo, o sea, ahora mismo, además de una tragedia para el pueblo venezolano en primera línea,
Porque es así, es un gran problema para las izquierdas. Quiero preguntarle, Manuel, mira, Gema cita la visita de Zapatero, cita son dirigentes españoles básicamente los que han estado paseándose en Venezuela. Tenemos también esta carta que comentábamos también del secretario general de la OEA. ¿Te parece a ti, y te pregunto de nuevo lo que le había manifestado a Peter un poco más temprano, es la manera y es el momento quizás más oportuno de presionar políticamente hablando, internacionalmente también al presidente Maduro ahora para que cambie de rumbo? Sí, bueno, ya desde hace varios años ha habido montones de movimientos en distintos parlamentos, en distintas regiones, intentando ejercer una presión. Lo que ocurría, digamos, hasta diciembre pasado es que Maduro y el gobierno de Chávez y luego el de Maduro y todo el régimen construido alrededor de ellos gozaba de legitimidad electoral. Entonces ellos hasta ese momento tenían la legitimidad de que eran gente elegidas en elecciones libres y mayoritarias. Ese régimen, esa legitimidad que daban las elecciones se rompe en diciembre pasado. Y ahí se produce un quiebre. Y es este nuevo periodo que estamos viviendo ahora, en el cual Maduro, confrontado con la nueva realidad en el que carece de toda legitimidad electoral, todos los estudios le dan 10, 12, 13% de popularidad a Maduro, y enfrentado a un posible referéndum revocatorio, unas próximas elecciones de alcalde que deberían llevarse a cabo gobernadores y alcaldes en diciembre de este año, tiene todas las de perder. Interesante, Entonces, pero no respondiste a mi pregunta. ¿Es el momento de presión internacional de toda índole, sí o no? en este momento se abre un escenario terrible para Venezuela porque vamos camino a una transición hacia un régimen auténticamente autoritario. Por eso es el momento crucial para comenzar a activar una presión internacional en la cual la Carta Democrática es quizás uno de esos elementos, esa sombra que va a estar allí en el caso de América Latina jugando un papel y de América en general jugando un papel importante. Interesante. Yo, si me permites, Peter, muy breve, dígame. Por eso me pregunto, ¿para qué sirve esta Carta Democrática Interamericana? Sería la primera vez, sería algo histórico. Claro, pero ellos, después del caso de Honduras, pero este régimen... Honduras era petición de presidenta, esa sería ahora la OEA en contra de Claro, pero ¿qué sirve? Este régimen está anulando todos los derechos democráticos, está violando la Constitución, la democracia, el Parlamento, etcétera, etcétera. Entonces creo que para ellos no es tan molestante, es molestia, claro, pero nada más que molestia, o sea, están totalmente aislados. ¿Qué es lo que tú crees debería ser el próximo paso si la Carta Democrática no sirve, en tu opinión? ¿A dónde llegar? Yo no sé, realmente. Yo creo que estamos a punto de una explosión verdadera. Y esto sería realmente una catástrofe muy grande. Y no creo que este acto de una carta democrática es realmente una arma que no tiene realmente un valor real. Sí, es un elemento puramente diplomático, hay que decirlo, para quienes esperan que la carta diplomática vaya a resolver la crisis venezolana. Manera, si la carta a mí me parece algo más que simbólico. Algo más que simbólico. Si aplica de esa carta democrática, Maduro va a seguir diciendo lo mismo. Eso es una injerencia exterior, esos son los americanos, la OEA es el apéndice de Estados Unidos, es decir, el eje del mal. El eje Miami, Bogotá, Madrid, como está diciendo ahora. Es decir, el problema real de Maduro es que su auténtico enemigo es el mismo. Es decir, Maduro no ha hecho absolutamente nada bien, hasta el punto de que se ha cargado el legado. Ya casi nadie se acuerda de los logros. Mira, en eso en ese momento estamos totalmente de acuerdo en eso, que Maduro está solo, que le faltan argumentos, pero también... No digo solo que esté solo, digo que no ha hecho absolutamente nada bien. Totalmente de acuerdo. Uno puede estar solo por otros motivos, pero es que realmente no ha hecho nada bien. Pero estamos de acuerdo, pero nos falta de alguna manera que como lo pide la oposición en su totalidad, que sea un documento que le diga a Maduro, has hecho todo esto mal y te reprobamos, porque eso es lo que sería una carta democrática. Y eso es lo que está pidiendo. Esa carta democrática tienen que referendarla, digamos, todos los... O sea, hasta llegar a esta carta van a pasar muchas cosas que son bastante más urgentes, como por ejemplo que efectivamente se pueda llevar ese proceso revocatorio en la fecha prevista, es decir, dentro de este año, porque si no es dentro de este año sí que ya no sirve para nada, y si el referéndum revocatorio no puede tener lugar, si no se llega a ese punto, estamos en la salida que dicen los radicales, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con Venezuela? ¿Qué hacer con Nicolás Maduro? Esas son las preguntas que muchos de los gobiernos se hacen más seriamente hasta ahora. En los últimos días hemos visto reacciones más duras de representantes que hasta ahora habían cuidado sus palabras, que habían preferido cualquier sugerencia diplomática a su par venezolano.
La consecuencia de los intentos para tratar de impedir un referendo revocatorio presidencial que establece en toda regla la Constitución venezolana. Venezuela y sus males, ¿es el fracaso de Maduro o es el fracaso del socialismo del siglo XXI que defendió su predecesor Hugo Chávez? ¿Qué piensa usted? El régimen chavista sufre cada vez un mayor aislamiento internacional. Dos grandes socios del exmandatario Hugo Chávez están fuera del poder, como Cristina Fernández en Argentina o Dilma Rousseff, apartada de la presidencia por un proceso de impeachment seguido muy de cerca en Venezuela. La preocupación internacional crece ante las recientes medidas de Maduro, como el decreto de emergencia económica y estado de excepción rechazado por la Asamblea Nacional, y la decisión de iniciar ejercicios militares en preparación contra supuestos planes de intervención orquestados en el extranjero. La Unión Europea llamó al gobierno de Caracas a respetar plenamente los derechos humanos básicos y las libertades. Estados Unidos mostró su inquietud y calificó de terribles las condiciones en las que vive la población. Ante el peligro de que la situación se agrave, al país llegó un grupo de exmandatarios de distintos países para intentar mediar entre el gobierno y la oposición. Y en los próximos días se espera al enviado del Vaticano, Paul Richard Gallagher. Esfuerzos siempre bienvenidos para que Venezuela pueda superar sus crecientes tensiones. Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos ahora es si podrá el Vaticano hacer lo que no han logrado todos los mediadores enviados de Europa, incluso de América Latina. ¿Podrá ese enviado del Papa Francisco hacer que el presidente Maduro entre en razón, que se produzca ese diálogo? Quizás hasta esta altura es posible. No lo creo. Creo que hay una sola autoridad en el mundo que puede tratar de cambiar su opinión. Este es Cuba, el gobierno cubano, porque las relaciones entre ellos, el chavismo ha vivido de la influencia, del aporte de todas las relaciones con Cuba, con el socialismo revolucionario, decimos. Pero esto es la única autoridad que él puede respetar, que si viene el Papa con mucho gusto, bienvenido, etcétera. Zapatero ya está allí, hay muchos otros y van a venir otros más a Caracas para tratar, pero él no quiere moderar con este tipo. Y tampoco creo que el Papa no es ninguna, él es un cristiano, claro, pero ellos tienen una posición tan radical, tan bruta. Maduro tampoco es católico. Pero es cristiano, por lo menos, así dice a veces. Por eso creo que hay una sola autoridad, que son los cubanos, y ellos no quieren dejarlo al lado. Manuel Silva, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, es que hay que tener claro que las elecciones o el llamado al revocatorio o las elecciones que se lleven a cabo en Venezuela no son solamente unas elecciones para cambiar a un gobierno, y esto es lo que genera la crisis venezolana. Si no se trata de unas elecciones normales, el chavismo a lo largo de este tiempo ha construido un auténtico régimen, es decir, una forma de Estado, una forma de organización del Estado totalmente diferente. No hablo del régimen en términos despectivos, hablo del régimen como un modelo de Estado. Es totalmente diferente a lo que teníamos hasta el año 99. Y lo que ocurriría de llevarse a cabo un referéndum revocatorio este año no es solamente la sustitución de Maduro como líder de un gobierno, sino la caída de un régimen completo. Y esta es la crisis, y por eso la lucha del gobierno por poner obstáculos tras obstáculos y por impedir que se lleve a cabo, porque Maduro y el gobierno chavista no tiene manera normal de ganar unas elecciones en este momento. Tenemos que recordar ahí, es importante. Entonces, no se trata solo de la sustitución de un gobierno, se trata de la sustitución de un régimen completo. Interesante, Manuel, pero yo me quedo con lo que habías dicho más temprano, que sí era el momento de presionar internacionalmente, y para cerrar un poco el tema del ciclo de todos estos actores internacionales que están orbitando de alguna manera en pos de la preocupación legítima que hay hasta ahora por Venezuela. ¿Te parece a ti que todos estos intentos del Vaticano, de los expresidentes que de alguna manera tienen afinidad ideológica con Maduro, pueden ser inertes, pueden ayudar? ¿Hay alguna chance de alguna manera de tender puentes a esta hora? Yo coincido con Peter en que quizás una negociación con los cubanos sea la única alternativa en el caso hipotético de que se diera una negociación. Ya la hubo incluso cuando Chávez se enfrentó a su primer referéndum revocatorio, una negociación, una triangulación con los cubanos, con el Centro Carter, el propio Jimmy Carter, donde acordaron la realización del primer referéndum revocatorio, y fue un ciclo parecidísimo a este, lleno de obstáculos, lleno de trabas, ralentado, etcétera, para impedir una
una salida de Chávez. Y en este momento eso es lo que estamos viviendo y yo creo que otros mediadores internacionales, visto el efecto de atrincheramiento que está viviendo el chavismo en este momento, no tendría mayor peso. Gracias, Manuel. Te quiero preguntar a ti como alemán, como europeo también a ti, Gema, ¿les parece bien que ha actuado la Unión Europea en su línea? Sabemos de mucho respeto, de política blanda respecto al caso venezolano. Te lo pregunto porque veíamos en esa reunión de la Eurolat en Portugal hace apenas unos días un tono bastante más duro de parte, ¿no? Por ejemplo, de la vocera, por ejemplo, el señor Jáuregui. Hubo enfrentamientos o más bien intercambios verbales desacostumbrados en ese Parlamento con diputados oficialistas, por ejemplo. ¿Europa podría endurecer un poco su postura respecto a Venezuela, como le pide la oposición? Yo tengo la impresión que toda la política europea pasa por España. España es el representante europeo para muchos países latinoamericanos y especialmente para Venezuela. Y por eso Zapatero, por ejemplo, está aquí invitado por el mismo gobierno venezolano. Esto también significa algo, pero no tanto. Y creo que en este sentido es muy difícil hablar de Europa, porque pero creo que en este sentido toda Europa está en favor de un cambio en Venezuela. Y la reacción del gobierno español es bastante aceptable y también Rajoy ha sido muy atacado por Maduro hace un par de semanas. Entonces creo que es una posibilidad, pero no es la posibilidad. Para mi pregunta estamos hablando siempre del régimen. Pero ¿cuál es el régimen? ¿Cuál es este gobierno? Yo tengo la impresión que por lo menos dentro del chavismo hay varias tendencias, algunas tendencias que están totalmente en contra de Maduro, que quieren eliminarlo de la pantalla, pero va a ser muy difícil porque todo el poder está acumulado en sus manos y en las manos de otros, de esta cúpula bruta de Cabello, de Rodríguez y de ¿cómo se llama el vicepresidente? Tomo tu sugerencia totalmente válida, Petri, y le pregunto a Manuel y a Gema también, por favor, ¿qué tan fraccionada, no tan unida, vamos a decir, qué tan fraccionada a estas alturas está la oposición, el chavismo, quiero decir, o el madurismo, el gobierno venezolano? Bueno, es muy difícil saber exactamente qué es lo que ocurre allá adentro. Se habla de pugnas, de grupos. El chavismo funciona prácticamente en este momento por clanes. Está claramente seccionado allí. Hay un sector del ejército que juega un rol muy importante. Hay un sector muy radical, civil, que está aliado en torno a Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. Y hay otros sectores de la nueva oligarquía empresarial vinculada a ambos, a los grupos políticos y a los grupos del ejército, que también juegan un papel allí. Pero hablar de quiénes juegan un factor preponderante y cuáles son más importantes en una decisión es muy difícil en este momento. ¿Y qué pasa con los chavistas, con la gente que cree o que creyó y sigue creyendo de alguna manera en este proyecto? Lo pregunto porque ese 6D, donde ganó la oposición, la Asamblea Nacional, no hubiese sido posible sin el voto de los chavistas desencantados, ¿no? Sí, bueno, es evidente, como decíamos hace rato, si hay algo con lo que ya no cuenta Maduro, es con la legitimidad del voto. Es decir, en términos puramente electorales, este es un gobierno perdido. Y ese es el terror que viven ahora en este momento cuando le plantean, le nombran la palabra elecciones, todos se aterran, porque sencillamente elecciones implica nos vamos. ¿Y ese es un triunfo de Enrique Capriles? Porque él dijo, yo no creo en la salida, no creo en esas protestas que costaron la vida de 40 y tantas personas en el año 2014. La salida que tenemos que buscar es la salida constitucional, la salida legítima. Es un triunfo, perdón, ese triunfo electoral del CD, es un triunfo de Capriles. Que en términos de lo que ha sido la estrategia, Capriles ahora, que está más jugando un rol protagónico, es precisamente quizás el tiempo le ha dado la razón, pero hay que decir que creo que la Mesa de la Unidad Democrática es la que ha jugado un rol aquí fundamental. Y aunque quizás en la salida no tuvo el éxito que sus promotores esperaban en su momento, todos esos pequeños movimientos han jugado un papel sumamente importante para estar en el momento en que se encuentra ahora la oposición venezolana. Vuelvo ahora contigo, Gema. Es Enrique Capriles quien en medio de las protestas del año 2014 y el encarcelamiento
de Leopoldo López, el otro opositor, usted lo conoce, insistía en que la solución no era forzar la salida de Maduro en las calles, sino afianzar más bien ese camino legislativo, constitucional para hacerlo. Bueno, uno de esos caminos es el llamado referendo revocatorio, un engorroso proceso que pretende sacar al presidente del poder en forma anticipada. Sin embargo, este ha encontrado todo tipo de bloqueos e inconvenientes de parte de las filas oficialistas y, a juzgar por lo que vemos, incluso difícilmente podría tener lugar. Entonces, ¿qué alternativas le quedan a la oposición? En interés de los ciudadanos y de una mayor y amplia democracia, la Constitución Bolivariana de Venezuela contempla en su artículo 72 que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el que fue elegido el funcionario, un número no menor del 20% de los electores inscritos podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. La oposición quiere hacer uso de este derecho para convocar un referendo que destituya al presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a la legislación, para que el Comité Nacional Electoral active el proceso revocatorio, los solicitantes deben presentar el 1% de firmas de electores inscritos. La oposición ya cumplió con creces ese requisito y en estos momentos el CNE audita las firmas. Tiene un plazo de 30 días. Luego debe decidir si continúa el proceso. Hugo Chávez ganó un revocatorio en 2004. Ahora, si Maduro se sometiera a las urnas, según las encuestas debería abandonar el cargo y se convocarían nuevas elecciones. La estrategia del chavismo es prolongar el procedimiento más allá de los 6 meses que estipula la ley. Si el referéndum se celebrase pasado ese plazo, el chavismo podría gobernar hasta el final del mandato, aunque Maduro fuese revocado. El poder tan solo pasaría a manos de su vicepresidente. Bueno, lo veíamos en el informe, parece que todo esto, después de todo, es cuestión de tiempo. Y considerando eso, Gema Casadeval, te quiero preguntar si veremos el revocatorio entonces, independiente, digamos, que sea dentro de este año, dentro de los plazos, que sea el vicepresidente que lo siga, pero veremos, perdón, si veremos o no la pregunta a Maduro saliendo antes de la presidencia. Si no hay revocatorio este año, es decir, dentro del plazo como para que haya elecciones, veremos el estallido social ese que se teme, porque la alternativa, es decir, hasta ahora está logrando reencaminar la cuestión, la línea de Capriles, que es la salida constitucional. El revocatorio es un procedimiento más o menos ordenado que está previsto en la Constitución de 1999, es decir, la Constitución chavista, como en otros países de América Latina han sido los gobiernos de izquierdas quienes han instituido estos procesos para eliminar o sacar del poder a quien no cumple con una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, si no tenemos esa vía, vamos a tener la otra vía, la salida, que es la que propugnaba Leopoldo López, que es la más radical, el estallido social. Ahí volvemos otra vez a lo que decía antes Petra, ¿no? La importancia de Cuba en ese sentido, lo que decíamos también del gran problema que es para la izquierda que no se llegue a encaminar esto de una manera más o menos ordenada. Cuba tiene mucho que decir porque Cuba ahora sería uno de los países principales perjudicados si llegase a producirse este estallido social y no me refiero a estallidos como los que hemos visto en otras manifestaciones masivas, eso porque esto lamentablemente es una triste realidad en Venezuela, sino algo mucho peor. Bueno, y en relación a eso, parecido a un conflicto civil. Esperemos que no pase, pero en relación a esa previsión que hace Gema, me llamaba ayer la atención que Enrique Capriles, luego de lograr, después de un acto prácticamente imposible, ¿no?, de lograr entregar ese nuevo documento para avanzar el revocatorio o el petitorio del revocatorio, llama a los manifestantes a que vuelvan a sus casas, ¿no? Hay una parte de ellos que siguen manifestándose. En eso, claro, déjame terminar, por favor. Un matiz en eso. En la entrega de ese petitorio es muy importante destacar que fue nada menos que al único miembro del Consejo Nacional Electoral que él les respalda, porque todo el Consejo Nacional Electoral forma parte del aparato chavista, menos Rondón. Muy buena acotación. Lo que quería preguntar concretamente es si, bueno, Capriles llama a la gente a volver a sus casas porque ya básicamente, digamos, el objetivo está cumplido, malamente cumplido, pero cumplido.
si tiene Capriles la posibilidad de alguna manera de aquietar los ánimos en esas inquietudes, en esa hostilidad creciente que hay en el pueblo venezolano, en este descontento. Bueno, lo que pasa es que la estrategia de ellos, entre otras cosas, no solamente es intentar acelerar la realización del revocatorio, sino evitar el conflicto. Porque en este momento el único beneficiario de un conflicto mayor, de un estallido, como plantea, es el gobierno, porque es el gobierno el que tiene el poder de las armas, el que tiene el control institucional. Así que de generarse un caos, una situación que precisamente dé pie a la invalidación o la no realización de un referéndum revocatorio es el gobierno. Y te pregunto Por yo eso Capriles empuja y la Mesa de la Unidad Democrática, ellos empujan, salen a la calle y se repliegan. Son ellos los menos interesados en que haya un golpe de Estado, un alzamiento militar o un estallido social. Sencillamente porque las elecciones en términos naturales tendrían que llevarse a cabo este año. Es decir, esto es un reloj que marcha inefectiblemente, ineluctablemente en contra de Nicolás Maduro, y la oposición lo sabe y Maduro también lo sabe, y por eso todo este movimiento, el decreto de excepción, la emergencia económica, etcétera, etcétera. En ese decreto de excepción que tú mencionas, Manuel, está también los ejercicios militares. Me pregunto, como venezolano, ¿qué pasa cuando salen los militares a hacer su ejercicio? Bueno, más allá de una escaramuza hacia los Estados Unidos, pero también hay ejercicios internos, y eso lo ve la ciudadanía en un momento de absoluta efervescencia. Bueno, por supuesto que esos ejercicios militares del sábado no son más que una muestra de fuerza, pero hay que decir que el ejército venezolano está metido en toda la política en este momento, hasta los tuétanos. Prácticamente la mitad de los gobernadores venezolanos en este momento son militares. Y quien saca el ejército no es Maduro, quien saca el ejército de los cuarteles y lo introduce en la política es Hugo Chávez. Quien lo saca y les da en la validación incluso constitucional, y luego los va inmiscuyendo cada vez más. Es decir, pasamos de un régimen en el que los militares estaban en los cuarteles y los civiles ejercían la política a un régimen cívico-militar. Con Maduro damos un salto. Ya con Maduro no es un régimen cívico-militar, sino un régimen militar-cívico. Pero hay, y en este momento, pero hay fracturas dentro de las Fuerzas y en este Armadas, momento, ¿no? que es a donde estamos avanzando, y es el terror de donde estamos avanzando, estamos llegando a un punto a una línea muy delgada en el que podemos avanzar a un régimen militar, en el que sencillamente los civiles desaparezcan. Y este es lo que se está jugando ahora, y es lo delicado del escenario actual venezolano. Peter Schuman, ¿qué tan unidas están las Fuerzas Armadas de las que habla nuestro invitado Manuel en torno a Maduro, en torno a su figura y en torno a su proyecto? Hubo un ejemplo muy interesante en las últimas elecciones parlamentarias, cuando el comandante en jefe, Padrino, tomamos una posición totalmente constitucional. Porque es el ministro de Defensa, ¿no? Esto es el ministro de Defensa. Pero esto me parece importante. Esa es la tarea del ejército y las Fuerzas Armadas, una posición constitucional. Pero hoy día después, hace unos días, él declaraba su confianza en la revolución bolivariana. Entonces no se sabe a dónde va todo esto. Pero yo sé que hay muchas inquietudes, y la reacción de Padrino en diciembre pasado fue la consecuencia de una encuesta entre los militares que mostraba claramente que los militares son igualmente descontentos en todos los niveles. Pero ha habido deserciones también, discúlpame, ha habido deserciones, ¿no? Como la población. Y por eso creo que, especialmente los oficiales, el nivel mediano, decimos, allí hay muchísimo descontento. Y no tenemos que olvidar los generales retirados, que tienen esta tradición de la defensa de la Constitución. Y por eso hay mucha presión de esta parte. Claro, son retirados y por eso también pueden hablar. Algunos chavistas han declarado que están en favor van a firmar ya han firmado el revocatorio. Por eso creo que está en una situación muy delicada también para Maduro. Hay varias tendencias, pero normalmente los radicales en el último momento van a tomar las decisiones. Pero yo no creo, porque las tendencias y las fracturas dentro de las Fuerzas Armadas son muy grandes. Y esta es la única
organización militar, porque hay la policía, la Guardia Nacional, las milicias, pero ellos son realmente formados y tienen la conciencia de tomar posiciones políticas. O sea, lo que tú dices, hay una fractura profunda, de la fractura profunda de la sociedad venezolana, alcanza también a las Fuerzas Armadas. Y yo retomo esa idea y pregunto, considerando la situación delicadísima que vive Venezuela en términos de desabastecimiento, en términos de que hay tantos enfermos en los hospitales, pero que no hay medicinas, que no hay agua, que no hay electricidad. Ese es el problema, es que ya hemos trascendido del problema político al problema real. La pregunta entonces, en este panel se ha dicho que el chavismo tiene fracturas, que el gobierno tiene fractura, que las Fuerzas Armadas tienen fractura. ¿Cómo se sostiene un gobierno cuando vemos una situación de catástrofe nacional? Tratando de acaparar poder y basta. Es decir, es lo único que le queda, acaparar el poder que le queda, militar, político y judicial también. Pero eso se sostiene un tiempo determinado. Es decir, si hay ese estallido que nos tememos, porque no se deja a la gente ejercer su derecho a votar, a revocar a un político determinado, a pesar de que ese instrumento revocatorio lo instituyó en su momento el chavismo pensando que nunca lo iban a necesitar, ¿no? Sí. O que de necesitarlo lo iban a ganar, como fue en 2004, que Chávez ganó. Superó ese revocatorio. En ese momento, pese a las denuncias de fraude, incluso los americanos llegaron a decir que efectivamente había sido un proceso legal y no fraudulento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todo falla, cuando realmente le quitas a la gente la potestad de votar y encima estás en una situación desesperada como la que se vive en la población venezolana, ¿cómo no va a haber ese estallido? Sí. La respuesta, Jenny, a tu pregunta es la única manera de sostener a un régimen y a un gobierno, y vuelvo a repetir, no hablo de régimen en términos peyorativos, hablo del régimen instituido en Venezuela y de este gobierno. La única manera es por la vía militar, es por la vía de la represión. Y esto comenzamos a verlo ya hace un par de años. Es decir, esto en términos racionales es insostenible. Es un país que este año se supone tendrá una inflación entre 450 y 700%. Según el FMI, el año próximo se espera que sea superior al 1000%. No hay medicinas, no hay agua, no hay electricidad. Los funcionarios públicos trabajan técnicamente un día a la semana, porque son 2 días, pero cada día trabajan 4 horas. La criminalidad es una cosa alucinante. Hablamos de 28.000 asesinatos anuales. Es en el índice de transparencia de corrupción, Venezuela es el país más corrupto ahora mismo de América del Sur y es el país más peligroso inmediatamente después de Honduras, con todos los problemas que tiene Honduras. Bueno, sabemos el índice de transparencia tampoco es la Biblia. Entonces, cuidado, es lo que se llama una tormenta perfecta. O sea, ¿no? se llama de percepción y vamos a ir, o sea, y transparencia. Pero en todo caso hay una configuración, una tormenta que si lo hubieran hecho una película dijeran que es ficción, que es imposible lo que ocurre en Venezuela, pero está allí ocurriendo. Por eso que no hay manera de sostener un gobierno de esto en términos puramente electorales. Es decir, no hay manera de que un gobierno en ese contexto gane unas elecciones. Yo tengo una pregunta que hacer acá. O sea, se dice y se establece ya que Maduro ya no tiene argumentos, se ha quedado sin argumentos y utiliza la fuerza, o la podría utilizar, y eso es lo que nos preocupa a todos, incluso acá desde Berlín, donde estamos discutiendo este tema dedicado a nuestro querido país de Venezuela. Pero uno se pregunta también, esta situación económica de la que estamos hablando, esto no es de ahora. O sea, Maduro asume en el 2013 ya un país catastrófico, venía mal de antes. Sí. Y Chávez gana, entre otras cosas también, por el poder concentrado por la clase rica venezolana, con el tema de PDVSA, por ejemplo. Lo que quiero preguntar es, de fondo, ¿los venezolanos están conscientes también de que todo lo que estamos viendo tiene que ver con un proceso también de la historia política venezolana en las últimas décadas y que hay que aprender de eso para mirar al futuro? Bueno, vivimos, como tú comentabas al comienzo, que era lo que yo comentaba, vivimos de alguna forma el fin de un nuevo ciclo de lo que un antropólogo e historiador muy importante venezolano, Fernando Coronín, llamaba el ciclo del Estado mágico. El Estado venezolano, el Estado petrolero, el petroestado venezolano, convertido en una máquina fabulosa capaz de crear ilusiones y ciclos fantásticos de riqueza. Estos son ciclos que ya habíamos visto en el pasado en Venezuela. Los vimos desde Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, que fue el gran modernizador, y bien entre comillas, de la transformación física venezolana. Fue el ciclo de Carlos Andrés Pérez, de la milagrosa clase media venezolana que invadió Miami y Europa con un dólar baratísimo. Y es el ciclo que vivimos ahora con Chávez, con unos precios del petróleo como nunca los había visto el país en su historia, y con un ciclo de riqueza que es el más
prolongado y el más grande de toda la historia del país desde antes que llegaran los españoles a ese territorio y existieran los indígenas. Es decir, nunca ese pedazo de tierra había visto tanto dinero junto, y ese dinero se dilapidó, se desapareció. Vivimos la ilusión, Chávez creó la ilusión de que se estaba llevando una gran transformación social, política, etcétera. Construyó el mito de la revolución amparado en esos precios fabulosos del petróleo. Y para su fortuna desapareció para no ver la tragedia que construyó. Pero ahora lo que estamos viendo es precisamente el fin de esta borrasca, de esta gran ilusión. Y le pasó a otros gobiernos latinoamericanos también. O sea, hay que decir dos cosas. Hay dos cosas que no es responsable Maduro, que tiene que ver con ese declive de los precios del petróleo, por un lado, y también el declive de las materias primas en América Latina, que le costó y le está costando a los gobiernos, incluso una cosa es la caída de los precios del petróleo, otra cosa es imaginarse que un Estado se puede sostener solo dependiendo del monocultivo económico que es el petróleo. En el momento que caes en eso, por eso tarde o temprano vas a muchos fracasar. países latinoamericanos. Es muy interesante, por eso pregunto, hablar de a la hora de mirar para atrás. Para mirar el futuro hay que mirar para atrás, y también hay conciencia de eso, de que se malgastó toda una riqueza, pero también que se mantuvo un modelo productivo que se mantuvo un modelo productivo atrasado, o sea, que no el problema de Venezuela en este momento, después de un cambio, es que hay que reconstruir este país. Porque todas las instituciones están más o menos derrotadas, la industria derrota, todo está arruinado, y por eso le cuesta a cualquier gobierno que viene después. Estamos ahora después de Maduro, pero no importa. Esto es la situación de reconstruir este país. Esto es realmente una tarea de gigantes. ¿De cuáles gigantes? Nos quedan 2 minutos de programa. ¿De cuáles gigantes para reconstruir Venezuela esperamos, no después del estallido social? Pero espero que después de un cambio de gobierno, el cambio de presidente, decimos, las fuerzas racionales que existen también dentro del chavismo, moderadas, y las otras de la oposición pueden juntarse para sacar una política económica, política social, educativa, etcétera, para llevar adelante y salvar Venezuela de la catástrofe. Gemma Casadevall, los últimos segundos antes de la cortina final. ¿Tu deseo para Venezuela en este momento, sobre todo quizás ese mensaje a la oposición, lo sigue siendo bien? Mi deseo para Venezuela es que se celebre el revocatorio en el plazo previsto. Y recordar que es un revocatorio, no es un golpe de Estado, es un instrumento que creó la Constitución chavista, y que no es un golpe político tampoco como el que ha derivado en la suspensión, vamos a llamar la suspensión de Dilma Rousseff, sino que es un revocatorio en el que se somete el voto al pueblo. Se devuelve al pueblo el poder soberano. Como venezolano, ¿qué nos dices? Bueno, como venezolano en lo personal padezco, por supuesto, mucho la situación del país en términos puramente, digamos, sociológicos o científicos o políticos también, como plantea ahora Gemma. Deseo la realización del referéndum para poder buscar una salida racional y razonable a lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Ojalá no lleguemos a una crisis, una fractura total. Muchas gracias a ustedes tres por el debate. Gracias a ustedes por seguirnos en Cuadriga, dw@.com. Si nos quiere escribir un correo, soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.